Está hablando hoy. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, mis hermanos, en esta mañana para poder comenzar. Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, oh Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has traído, Señor, aquí a tu casa el día de hoy. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas también a través de tu palabra. Queremos rogar, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y que tú traigas una palabra necesaria a cada uno de nosotros. Y Padre Santo, que realmente seas tú hablando en nuestros corazones. Tu palabra es viva, Señor, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre. Y confiamos en que tú estás aquí en medio de nosotros, en medio de tu iglesia y en medio de tu pueblo, Señor. Guíanos, Señor, y abre nuestros corazones y nuestro entendimiento a tu verdad y a tu palabra. Te lo rogamos, oh Señor, de todo corazón, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en verdad hace mucho tiempo que no estaba con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios. Para mí es una alegría enorme y siempre uno siente una fuerte carga o cuando está aquí al frente de poder compartir la palabra del Señor. Pastor me pidió antes de viajar que pudiera compartir con ustedes hoy y estuve meditando en qué palabra podíamos compartir hoy, qué nos podía decir el Señor en esta mañana. Y quiero ir con ustedes hoy día al libro de Mateo, el capítulo 13. Mateo, el capítulo 13. Y vamos a poner una guía, la guía ahí en nuestra Biblia. Vamos a estar regresando a ese capítulo constantemente. Mateo, capítulo 13. Y hoy quisiera hacer una pequeña continuación a lo que el pastor nos estuvo compartiendo. Recuerdan que este domingo, el antepasado, estos domingos que siguieron, estos últimos 3 domingos, pastor nos estuvo compartiendo distintos temas. No sé si los recuerdan. Pastor nos estuvo hablando primero acerca de el que tiene se le dará, ¿recuerdan? Y estuvo hablando previamente acerca de una parábola, que era la parábola del sembrador. Hoy día vamos a continuar juntamente con ese capítulo y vamos a entrar a Mateo capítulo 13. Este capítulo es muy particular porque ese es uno de los capítulos que se le conoce como el capítulo de las parábolas. Aquí el Señor cuenta un cierto grupo de parábolas, enseña un cierto grupo de parábolas tanto a la gente que lo seguía como a sus discípulos. El Señor Jesús tenía esa cualidad de él siempre enseñar con parábolas. Una parábola es una historia que encierra en sí misma un significado más profundo. Cuando uno ve una parábola puede ser una historia muy sencilla de la vida cotidiana, pero sin embargo encierra un significado bastante profundo en cada palabra. Y de hecho, una parábola es una historia que uno, si lo ve de manera superficial, parecería algo que continuamente se hace, ¿no? Como cuando Jesús enseñaba acerca del sembrador, por ejemplo, cómo se siembra, en qué tipo de tierra se siembra. Pero sin embargo, cuando alguien tiene un anhelo de analizar más profundamente y escarbar un poco más al fondo para entender qué es lo que se quiere decir realmente en esa historia, puede encontrar distintos tesoros. Y hoy día vamos a continuar con el capítulo 13 de Mateo. Previamente, viendo un poco lo que estuvimos viendo con Pastor la semana pasada y la antepasada, ¿por qué es que el Señor Jesús enseñaba con parábolas? Ya la palabra del Señor lo dice y Pastor empezó a enseñar ese versículo que está en Mateo capítulo 13, del 10 al 13, donde la palabra del Señor dice, ¿no? Que los mismos discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué enseñas por parábolas? Y el Señor Jesús les da una respuesta. La respuesta que el Señor Jesús les da, miren, a ustedes se les ha dado a saber los misterios del reino de los cielos. A ustedes se les ha dado a saber el misterio del reino de los cielos. Tienen ese privilegio de poder conocer qué misterios tiene Dios o aquello que el Señor quiere enseñar acerca del reino. Les dice claramente, mas a ellos no les es dado porque cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo ni entienden. Esta palabra que pareciera muy dura cuando uno lo lee, que pareciera bastante fuerte, con Pastor estuvimos entendiendo un poco qué es lo que quería decir el Señor Jesús realmente. El Señor de Jesús decía, a ustedes les es dado los misterios del reino, pero a ellos se les habla en parábolas para que aún viendo no ven y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará.
Y eso es algo que estuvimos aprendiendo desde un principio. Aquí uno diría, Jesús, qué duro. No, Jesús está siendo justo y está siendo fiel a la palabra del Señor. Los discípulos tenían ese anhelo, y aquellos que seguían al Señor Jesús tenían ese anhelo de realmente conocer al Señor, conocer el reino de Dios. Tenían el anhelo, tenían, como dice el texto, oído para oír. Pero la gente que estaba alrededor, aunque el Señor Jesús les hablaba, ¿dónde estaba el corazón de ellos? Si uno va un poco viendo lo que sucedía anteriormente, uno va a ver que el corazón de ellos estaba en ver a este hombre que hacía señales. El corazón de ellos estaba enfocado en milagros. El corazón de ellos estaba enfocado en que si este sería el Mesías o un profeta o aquellos que lo liberaría políticamente del yugo romano. Ellos esperaban eso. Este será el que traerá libertad. Este será, mira cómo sana a los enfermos. Ellos estaban maravillados por los milagros, buscaban quizás una sanidad. Y como vimos en otro pasaje también previamente, estas personas eran sencillamente aquellos que, como Jesús les había dado de comer, querían hacerlo rey. Por lo que habían visto, por las cosas, los milagros que veían que Jesús hacía, porque veían que Jesús les daba de comer, porque creían que este Jesús los iba a liberar políticamente del yugo romano. Esas intenciones estaban aquí en esa gente que seguía a Jesús. Multitudes lo seguían, pero no todos tenían oído para oír. No todos tenían oído para oír. Cada uno tenía en su propio corazón su propia manera de pensar. Y por más que Jesús hablaba, ellos seguían en su propio corazón con su propia manera de pensar. Y por más que podían ver ahí lo que sucedía, no podían entender. Y esto no era solo de la gente del pueblo, sino aún la gente religiosa. Los escribas y los fariseos, ustedes ya saben lo que hicieron con Jesús. Por más que ellos vieron claramente ahí al Señor Jesús y por más que ellos conocían, como los escribas y los fariseos conocían la ley y conocían las profecías acerca del Mesías, no pudieron darse cuenta que el Mesías estaba caminando en medio de ellos, porque no tenían oído para... Ellos estaban más preocupados, como dice la palabra de Dios, en su tradición que en el mandamiento. Estaban más preocupados en las apariencias delante de los hombres de una vida religiosa que realmente vivir para Dios. Estaban más ocupados en guardar todas sus solemnidades religiosas, pero dejaban por alto, como decía Jesús, la fe, la misericordia y el amor. No tenían oído para oír. Y por más que el Señor estaba frente a ellos, no podían verlo. Sin embargo, el Señor nos habla de otra clase de personas yendo justamente a sus discípulos y vamos bajando un poquito. Y en el versículo 16 al 17, la palabra del Señor dice, y el Señor les dice a sus discípulos, les dice lo siguiente: tus discípulos, después de haber escuchado esas parábolas, escucharon la parábola del sembrador y una parábola que vamos a tratar ahora, los discípulos hicieron algo muy particular. La gente, después de escuchar las parábolas, muchos se quedaron ahí como que, bueno, ¿qué quiso decir? Muy interesante cómo habla, pero se fueron. Pero los discípulos se quedaron con Jesús y cuando se quedan con Jesús, en vez de preguntarle, digamos, sobre los milagros, cómo hiciste los milagros o estas cosas, ellos les hacen una pregunta muy particular y les dicen, Señor, ¿cuál es el significado de esto? Y el Señor dice algo conforme a sus discípulos, ¿no? Conforme, respecto a ellos, que está en el versículo 16 al 17. Él dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué había pasado con los discípulos y con los que seguían a Jesús? Ellos tenían un fuerte anhelo de conocer realmente el reino de Dios. Y esa es una pregunta muy importante que viene hacia nosotros. En Proverbios dice claramente, ¿no? Bienaventurados los que temprano me buscan, ¿no? Y el Señor Jesucristo dijo, el que busca, halla, ¿no? Y el que llama, se le abrirá. Pero hay una pregunta muy importante aquí. ¿En qué lado nos encontramos nosotros, mis hermanos? O los que estamos aquí presentes, ¿en qué lado nos encontramos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Realmente estamos anhelando buscar a Dios? ¿O cuáles son los motivos que nos traen quizás venir a una iglesia? ¿Cuáles son los motivos por los cuales venimos? Pueden haber muchas razones, pero ¿cuál es realmente el corazón que nos trae aquí? Es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el corazón que realmente nos trae aquí?
¿Realmente estamos buscando al Señor? Tienen que entender que la Biblia dice claramente que el que busca, halla. Si uno realmente busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Realmente el Señor dijo, ¿no? Bienaventurados ustedes porque ustedes ven y porque ustedes oyen y porque ustedes realmente están buscando. Y les dice más abajo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Refiriéndose a todos los santos del Antiguo Testamento. De verdad, el anhelo de los profetas o el anhelo de los santos del Antiguo Testamento fue el poder ver al Señor. El poder ver al Señor, el poder ver al Mesías, el poder ver a su Mesías compartiendo la palabra de Dios, el poder ver el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por esa razón es que a Juan el Bautista, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, se le da un título, ¿no? Dice que entre los nacidos de mujer él es el más grande, ¿no? Y él es como el más grande de los profetas. Pero la pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista es el más grande de los profetas, no? La ley y los profetas, dijo el Señor Jesús, llegan hasta Juan. Juan, en realidad, aunque Juan está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, Juan en realidad es el último profeta antiguo testamentario. El último profeta antiguo testamentario llega hasta Juan el Bautista. Por eso dice la Biblia que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Aunque Juan esté en el Nuevo Testamento, con él se cierra el Antiguo Testamento. Y él es llamado como el más grande de todos los que nacieron de mujer o más grande de los profetas por una sencilla razón. Porque tal como dice este texto, que ciertamente los profetas y los justos desearon ver y oír lo que ellos oían, pero no pudieron. Pero a Juan se le dio el privilegio de él preparar el camino del Señor. Juan tuvo ese privilegio enorme de poder ver cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento. Juan tuvo el privilegio enorme de poder preparar el camino del Mesías. Juan lo entendió muy bien. Por eso Juan dijo, cuando estaba en su bautismo, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Juan entendió muy bien lo que estaba pasando y Juan entendió muy bien que él estaba preparando el camino para el cumplimiento de todo lo que los profetas habían prometido antes. Y aquí el Señor Jesús recalca eso. Él dice, miren, dense cuenta de esto. ¿Cuánto anhelaron los patriarcas, cuánto anhelaron los profetas poder escuchar esta palabra? Y esto mismo también era un juicio. ¿Por qué? Porque alguien más grande que los profetas, como dice más adelante Jesús, alguien más grande que Salomón, alguien más grande que ellos está aquí, pero sin embargo la gente no quería oír. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Es la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros delante de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos nosotros delante de la palabra de Dios? Pero el Señor les dijo a sus discípulos, bienaventurados son ustedes porque ven y porque oyen. Y es el anhelo de que nosotros como creyentes podamos ver y oír la palabra de Dios. Y volviendo al capítulo 13 del libro de Mateo, aquí podemos encontrar una particular división. Cuando uno lee el capítulo 13 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, uno puede darse cuenta que en el capítulo 13 está contando una serie de parábolas. Por esta serie de parábolas podemos hacer una división general. Hay parábolas que Jesús les explica a todos, a toda la gente a su alrededor, a todos los que estaban a su alrededor, como por ejemplo la parábola del sembrador. Pero hay otra clase de parábolas que Jesús solamente se las cuenta a sus discípulos. Hay parábolas que Jesús se los contó a toda la gente que lo seguía y se lo contó a todas en general, pero hay otro grupito de parábolas que Jesús solamente les contó a aquellos que eran sus discípulos. Y hoy día vamos a entrar a una parábola que es contada solamente a los discípulos, que el Señor solamente se las cuenta a sus discípulos de una manera personal, después de que la gente se había ido y después de que la multitud se había ido. Y esta parábola la encontramos en el capítulo 13 del versículo 24 al versículo 30. Mateo 13 del 24 al 30. Y es esta parábola que cuando uno lee en la parte de Mateo, el Señor cuenta justo esta parábola después de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor había hablado
sobre el campo, ¿no? Cómo es que se sembraba la semilla y habían distintas clases de campo, ¿no? En el cual crecía la semilla, ¿no? Refiriéndose a cada corazón y a cada vida. Y ahora el Señor Jesús nuevamente está contando otra parábola, pero esta vez es una parábola quizás muy conocida, muy escuchada, que continúa esta, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a leerlo juntos esta parábola. Quisiera que la leamos de manera antifonal juntos, un versículo yo, un versículo ustedes, desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Yo empiezo el 24, ustedes el 25 y el 26 y así sucesivamente. Dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola la cuenta el Señor Jesucristo. Y esta parábola es bastante particular, ¿no? De un hombre que siembra cizaña en el campo de otro. Y el Señor Jesús empieza a contarle esta parábola a sus discípulos de manera muy personal. Y utiliza esta ilustración porque esta clase de situaciones que está contando aquí el Señor Jesús en realidad es algo muy común. En la antigüedad muchas veces habían rencillas entre las personas y una forma de venganza o una forma de hacer daño a una persona era justamente esto, que una persona se metía en el campo de la otra, de quien era su enemigo o quien quería hacerle daño, y solía sembrar mala hierba, hierba venenosa o cizaña en la hierba junto con la buena hierba que había sembrado ese hombre. ¿Y esto con qué razón? Porque eso arruinaba la cosecha. Ahora, esto era algo terrible y en realidad se convirtió en un crimen, tanto así que cuando uno va a las leyes romanas o la legislación romana antigua, hasta había una penalidad por hacer justamente esta obra. ¿Por qué? Porque muchas personas podían vivir solamente de la agricultura en ese tiempo. ¿Y qué pasaba si a ti te arruinaban, por ejemplo, tu cosecha? Si alguien venía y se metía a tu cosecha y te arruinaba toda la cosecha, que posiblemente era la única cosecha que ibas a poder tener en el año. Prácticamente te estaban destinando a que tú te encuentres en la pobreza o tu sustento no puedas tenerlo, y por eso es que era un crimen bastante insidioso. Y la gente de ese tiempo en Palestina, los discípulos y la gente a su alrededor, estaba bastante familiarizada quizás con ese tipo de crimen. Así que para ellos, esta era una cosa bastante cruel que se podía hacer a otra persona, ¿no? Y Jesús utiliza esto como una parábola y lo cuenta, ¿no? Y empieza a hablar de un hombre que tenía un campo, y este dueño del campo siembra trigo, pero viene otro y siembra cizaña en medio de la noche. Esto realmente es una parábola que nos muestra, ¿no? Cómo es que este hombre empieza a trabajar y este hombre empieza a trabajar fuertemente en su campo. Y sin embargo, alguien trata de arruinar aquello que está siendo trabajado en ese campo. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Es una buena pregunta. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Qué quiso enseñarnos el Señor con esta parábola? Para meditar en esta parábola, vamos a primero dividirlo en partes. Y quiero que meditemos en 5 cosas con respecto a esta parábola. Primero vamos a analizar el campo. ¿A qué se refiere el campo? Segundo, cuando analizamos una parábola, vamos a analizar a los personajes, los dos sembradores, ¿no?, que están acá. Tercero, vamos a entrar a analizar juntos las dos clases de cultivo que se ven acá como contraste. Cuarto, vamos a analizar 2 preguntas que se hacen en este texto. Y quinto, vamos a analizar las 2 cosechas que se ven. Primero vamos a analizar acerca del campo. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo.
Él sembró, dice la Biblia, buena semilla en el campo. ¿Qué es el campo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es el campo? Dice que este hombre sembró buena semilla en el campo. Muchos han tratado de equiparar al campo como si fuera la iglesia, ¿no? Siempre se ha utilizado eso, el trigo y la cizaña dentro de la iglesia o algo así, ¿verdad? Pero para ser exactos, en realidad el campo no se refiere a la iglesia, se refiere al mundo. Dios es dueño del mundo y Dios es dueño de toda esta tierra. Dios es dueño de toda la tierra y de su plenitud. Y eso no lo digo yo, sino que el Señor Jesús explica la parábola, y si vamos un poquito a los pasajes más adelante, cuando vamos al capítulo 36, el Señor nos habla, ¿no? En el versículo 38 del capítulo 13 dice, el campo es el mundo. Muchos quizás tratan de equiparar esto con la iglesia, pero no es así. Y es como que viene una idea de que en la iglesia hay buenos y hay malos y como que es una situación, pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno no encuentra este concepto. Uno no encuentra ese concepto. La iglesia son aquellos que han sido salvados por Cristo Jesús. Son aquellos que han sido sacados del mundo y son aquellos que han sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Son la esposa de Cristo, al cual el Señor mantendrá sin mancha y sin arruga, como dice la palabra del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo como tal. La iglesia es el cuerpo de Cristo como tal. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tenerlo claro. Y es muy importante. Por eso es importante también claro, uno realmente conoce al Señor. Ahora, pueden haber muchos que digan o hablen Señor, Señor y no sean creyentes, pero ellos no son la iglesia. Como dice la Biblia, no muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros. El Señor dijo, nunca os conocí. Pueden haber muchos que se hagan llamar, pero no son realmente la iglesia. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Es importante. Y saber dónde estamos también nosotros. ¿Realmente hemos conocido al Señor? ¿Realmente hemos conocido al Señor? ¿Realmente podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo? Él es nuestro Salvador realmente, nuestro Señor. Hay muchos que conocen y dicen del Señor Jesús, sí, el Señor Jesús es el Salvador del mundo. Pero no, si uno es la iglesia, Él es tu Salvador personal, Él es mi Salvador. Él dice, es el Señor de todo. No, si uno es la iglesia, Él es mi Señor. Y eso es algo que uno tiene que tenerlo muy claro. Y volviendo al texto, el Señor es dueño del mundo. El campo es el mundo. Es este mundo en el cual estamos. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que entender también en nuestra vida. A veces a algunas personas les han enseñado a pensar que como que las cosas de Dios simplemente están encajadas en las cosas de la iglesia o cosas religiosas, ¿verdad? Así tienen esa idea. Como que hay una especie de división entre las cosas del mundo y entre las cosas de Dios, no espirituales. Pero eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice claramente, del Señor es la tierra y su plenitud. Y más adelante dice la Biblia, porque todo es de Él, por Él y para Él. Todas las cosas son de Dios. En las cosas de Dios, o cuando uno viene al reino de Dios, por eso aquí dice el reino de los cielos, en el reino de Dios, Dios es dueño de todo, porque Él lo creó todo. Y esto es algo que tenemos que entender. Muchas personas hacen una división entre su vida de la iglesia y la vida del mundo. No, no hay una división. El Señor es Señor de tu vida y punto. El Señor es Señor dueño de todo, no solo de una parte. Y cuando el Señor venga, Él vendrá por su mundo y por su creación, y Él vendrá por todo, no solo por una parte. Él juzgará a todo. Y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, y el Señor Jesús lo deja claro en esta parábola. El campo es el mundo. El campo es el mundo. El Señor es dueño de todo el mundo. El Señor es dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Y esta es una verdad que tenemos que tener claro, mis hermanos. A veces la gente no se da cuenta de esto, pero todo lo que tenemos, al fin y al cabo, cuando Dios nos trajo a esta tierra y cuando trajo a Adán, le dijo que él tenía que sojuzgar la tierra y lo puso como un administrador de su creación. Esa es la función del hombre, es como un administrador de la creación. Simplemente administra. Pero ¿a quién le pertenece toda la creación? Al Señor. Y un día Él vendrá a pedirnos cuentas de todo. Y esta es una verdad que el Señor Jesús también está plantando aquí. El campo es el mundo y Él nos sembró en este mundo. Y como el campo es el mundo y le pertenece al Señor, y el Señor nos puso en esta tierra y nos ha dicho que podemos sojuzgar, en otras palabras, utilizar la creación para engrandecer todo para su gloria,
y podemos utilizarlo para la gloria de Él o podemos utilizarlo para el mal, pero un día el Señor va a juzgar porque todo le pertenece a Dios. La gente piensa, ¿no?, que lo que yo tengo en realidad me pertenece, pero dense cuenta, lo que realmente tenemos nada nos pertenece. Hemos venido a este mundo sin nada y vamos a regresar a este mundo sin nada. Y si te das cuenta, todo lo importante no nos pertenece y todo lo que nos mantiene vivos no nos pertenece y es como que Dios lo ha puesto a propósito. Es verdad, dense cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, sencillamente con el latido del corazón en tu vida? ¿Tú puedes controlarlo? ¿Alguien de aquí puede parar su corazón ahí y decir, quiero morirme, paro mi corazón? ¿Puede hacerlo? ¿Se han dado cuenta que las funciones vitales que tenemos no los podemos controlar? Y esto es como que Dios también da una pequeña muestra de que quién es el que realmente controla la vida o tiene control de nosotros. Es Dios. Cada despertar, ¿quién nos mantiene cada día despertar? ¿Quién nos da el aire? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos lo da todo? Aún el trabajo, el esfuerzo, la fuerza, la inteligencia, todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? Es la pregunta. Viene de Dios. Toda buena dádiva, dice la palabra, todo don perfecto, viene del Señor, que Él es el Padre de las luces. Es un concepto que el Señor está dejando claro. El campo es el mundo. El Señor nos sembró aquí. Y todo lo que somos y todo lo que hay acá alrededor le pertenece ¿a quién? A Dios. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. El Señor da. Y todo viene de Dios. Para todos. La Biblia dice, ¿no? Como dice el proverbio en Eclesiastés, ¿no? El sol sale para todos, ¿no? Dios hace llover sobre buenos y sobre malos, para todos. Es la gracia común, Dios lo da a todos, pero todo le pertenece a Él. Y por eso un día Él pedirá cuentas, porque como dice la parábola, el campo es su campo. Este es su mundo. Y Él tiene autoridad sobre este mundo. Y es algo que lo deja muy claro, ¿no? Que lo deja muy claro. Realmente esto es algo que el Señor está dejando muy claro. El Señor le pertenece a este mundo, al Señor le pertenece la tierra, al Señor le pertenece todo. Aunque Satanás quiere usurpar y como se le dice en ciertos versículos, ¿no?, como el príncipe de este mundo, pero eso es solo para aquellos que están bajo su dominio, porque al fin y al cabo a quien le pertenece la tierra es a Dios. Y el mismo Satanás, la muerte y el Hades van a ser juzgados un día. El campo es el mundo. Teniendo claro esto, mis hermanos, dice la Biblia que en el campo, en el mundo, el Señor ha sembrado el trigo. El Señor ha sembrado el trigo. Pero en este mismo campo, en este mismo mundo, también ha sucedido algo. Y esto nos lleva a dos personajes, ¿no? Los dos sembradores. ¿Quiénes son los que están sembrando aquí? Aquí hay dos sembradores que se diferencian claramente. Estos dos sembradores tienen un carácter muy distinto, tienen un propósito muy distinto, realmente son distintos en naturaleza y actúan de manera muy, pero muy distinta. Muy, pero muy distinta. Vamos a ver, ¿quién es el campo? Y dice la palabra de Dios aquí en este texto, ¿no? Un hombre que sembró la buena semilla. Hay un hombre que sembró la buena semilla y este es el dueño del campo. ¿Quién es ese que está acá, que sembró la buena semilla? ¿Quién es aquel que siembra la buena semilla? Es el Señor, es Dios, y en específico aquí está siendo Cristo. Es Cristo, el Señor, que está sembrando la buena semilla. Y Él está sembrando la buena semilla en este mundo. Y Él está poniendo la buena semilla en su campo que le pertenece. Él ha venido a su mundo, a su campo, a sembrar la buena semilla, es el Señor. Y esta es esta semilla que realmente tiene valor, ¿no? Y Él es el dueño del campo, ¿no? Y Él planta, como dice ahí, a la luz del día, sin temor. Él planta frente a todos y abiertamente la buena semilla. Sin ningún temor, viene y planta. Pero sin embargo, cuando vamos al texto, dice que, y vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Este vino mientras todos dormían y vino a ocultas. Y vino así mientras nadie se daba cuenta. Este viene mientras todos están durmiendo de manera sigilosa y entra en el campo y empieza a sembrar la cizaña. ¿Quién es este que realmente está tratando de meterse en una tierra que no le pertenece, a escondidas, y viene a hacer daño? Viene a hacer daño, furtivamente en la noche, viene a hacer daño. Y viene y siembra una semilla, si se dan cuenta, parecida al trigo. Parecida al trigo, pero lo hace ocultas, de manera muy agazapada, de manera muy disimulada, de manera así entre medio de las tinieblas en la oscuridad. Esa es su manera de actuar. Y se mete y planta esta falsa semilla
que es cizaña. Es algo que no tiene ningún valor, que es algo inservible. Él viene y planta esta semilla. ¿Quién es este? El enemigo. El maligno, correcto. Es el maligno, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más podemos ver aquí? ¿Cómo es que este mundo realmente está pasando y el Señor Jesús les está obrando esto a sus discípulos? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en este mundo? Realmente Dios ha venido a este mundo y el Señor ha venido y está sembrando la buena semilla, los hijos de reino. Los hijos del reino, que viven conforme a su palabra. Pero el maligno siembra la mala semilla, que es cizaña. Pero es muy curioso que el texto nos diga que es cizaña. Y esta cizaña es una semilla que es muy parecida al trigo. No sé si alguien ha visto alguna vez la cizaña, pero la cizaña es una planta, una hierba mala en realidad, que se parece demasiado al trigo, pero no sirve para nada, porque ni siquiera sirve para que los animales lo coman, porque hasta es dañina para el ganado. Es una hierba mala que realmente no sirve para nada. Y como pueden ver, hay una diferencia, ¿no?, entre el trigo y la cizaña. Pero sin embargo, cuando el trigo aún no ha madurado y cuando el trigo aún está creciendo, cuando uno ve el trigo y la cizaña, pareciera que fueran lo mismo. Se ven muy similares, son muy parecidos, pero uno es verdaderamente, tiene fruto y sirve, pero lo otro, no. Es dañino, sencillamente es una mala hierba que agarra y quita los nutrientes a la verdadera buena hierba, ¿no?, al verdadero trigo. Y esto es algo que se está sembrando acá. Y Jesús dice, miren, este hombre vino y sembró cizaña en medio del trigo. Y en la noche, como vemos acá, de manera oculta, ¿qué es lo que está haciendo? De verdad, cuando vemos en este mundo, si nos damos cuenta, mis hermanos, ¿qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo es que esta parábola está realmente funcionando en nuestro mundo? ¿Cómo es que realmente podemos ver esto que el Señor les está contando a sus discípulos? Esta parábola se la cuenta a sus discípulos porque tenían que entender que esto estaba pasando en este mundo. Realmente Satanás es un usurpador. Él trata de robar, él trata de minar y siempre tratando de imitar a Dios. Muchas veces Satanás utiliza más el tema de la imitación, trata de imitar a Dios. Trata de vendernos algo que es completamente falso, engañando al mundo. La Biblia dice que Él se manifiesta como si fuera un ángel de luz y engaña a la gente. Y muchas veces, mis hermanos, contándolo esto a sus discípulos, vemos a nuestro alrededor cómo es que esto ocurre en el mundo, ¿no? Cómo es que mientras la verdadera semilla de Dios es sembrada en este mundo, al mismo tiempo Satanás también va sembrando la mala semilla, que por cierto es una mala imitación de aquella verdadera semilla de Dios. Y esto lo podemos ver a nuestro alrededor. Realmente el Señor viene y siembra el amor de Dios, pero viene Satanás y siembra un falso amor, no sentimentalismos o ideas conforme al mundo de lo que es el amor, pero no es el verdadero amor de Dios. O cuando uno viene acá y el Señor siembra la verdad, Satanás viene y siembra el error y la confusión, o el que todo es verdad, o depende de cómo tú lo piensas. Satanás viene a sembrar una semilla que es cizaña para tratar de que opacar la verdad de Dios. Si se dan cuenta, el Señor viene con la palabra de Dios y la palabra de verdad y el verdadero evangelio, y Satanás trae su falso evangelio del mundo. Satanás trae el falso evangelio y viene regándolo por todas partes. ¿No está sucediendo esto acaso a nuestro alrededor, mis hermanos? ¿No está sucediendo esto acaso en el mundo? Y esto es algo que el Señor deja claramente a sus hijos. Por eso una de las cosas que el cristiano tiene que aprender a tener y que dice la palabra es discernimiento. Mis hermanos, el discernimiento es muy, muy importante. El discernimiento es algo muy importante. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento no consiste sencillamente, mis hermanos, en que uno sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es fácil, eso lo hacemos en cualquier momento. El discernimiento es algo que viene de Dios, que uno tiene que entender y saber aquello que viene de Dios y aquello que viene de Satanás. La Biblia dice claramente, ¿no?, que hay sabiduría humana, que hay sabiduría divina, que hay sabiduría diabólica y satánica. Uno tiene que aprender a discernir entre lo que está tratando y eso no es algo sencillo. Eso uno lo hace cuando su mente y su corazón ha sido tomado por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, porque Satanás siempre va a tratar de engañarnos, mis hermanos. Y Satanás, si es necesario, va a usar aún la misma palabra para tratar de engañarnos. Y esto no nos sorprenda porque ha sido así desde el principio. Satanás utilizó y engañó a Eva, ¿no?, con que Dios ha dicho, ¿no? Siempre trató de poner primero la palabra de Dios en entredicho. ¿Recuerdan ustedes en el Génesis, la serpiente?
Es algo que ustedes van a ver muchas veces. Satanás siempre va a tratar de engañarnos, primero poniendo la palabra de Dios en entredicho. ¿Realmente confías en la Biblia? ¿Confías en lo que Dios ha dicho? ¿Por qué? Y utilizando quizás la misma palabra de Dios a medias, ¿no? Satanás va a utilizar muchas herramientas y muchas armas para tratar de confundirnos. A veces, Satanás aún va a vendernos una falsa justicia, una falsa verdad, un falso amor, y sencillamente eso es cizaña. ¿Cómo podemos distinguir entonces? Necesitamos, mis hermanos, conocer a nuestro Señor, conocer la palabra de Dios, ser guiados por el Señor. Y esto es muy importante porque esto está sucediendo en el mundo. Pero al fin y al cabo, uno puede darse cuenta de lo uno y lo otro, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Al fin y al cabo, tú reconoces el árbol bueno o el árbol malo por sus frutos. Y esto es lo que vemos en el trigo y la cizaña. La cizaña puede ser muy parecida al trigo, se puede camuflar entre el trigo, pero tú vas a distinguirlo por sus frutos. ¿Qué fruto trae? La cizaña no tiene fruto. La cizaña no sirve, lo agarran y se quema. El trigo tiene un verdadero fruto. Y esto es algo que el Señor está poniendo entre nosotros. Y mis hermanos, aún esto es algo que tenemos también que tener en cuenta aún dentro de la congregación. Ya desde el primer siglo, cuando uno va a los primeros siglos, ya aún dentro de los primeros siglos había muchos que trataban de infiltrarse en la iglesia siendo falsos cristianos y trataban de confundir aún a los creyentes. Trataban de confundir aún a los creyentes. Y el apóstol Pablo habla sobre esto cuando vamos a Colosenses, capítulo 2, el versículo 8, que es un pasaje bastante conocido. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de Colosas y les está diciendo, les está dando un consejo de parte de Dios, y es claro, porque esto es algo que sucedía ya en el primer siglo y sucede durante toda la historia del mundo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir el texto, mis hermanos? Él está diciendo claramente, tengan cuidado porque van a haber muchos que van a tratar de engañarlos, aún infiltrándose en medio de la iglesia, aún haciéndose llamar quizás cristianos, falsos hermanos, o aún en el mundo van a tratar de confundirlos con huecas, mediante filosofías y huecas sutilezas. De manera sutil, de manera quizás muy elaborada, van a tratar de confundirlos, pero al fin y al cabo ustedes van a darse cuenta que todo lo que ellos enseñan en el fondo es vacío, es hueco. Y según tradiciones de los hombres, y según los rudimentos del mundo y no según Cristo, van a haber algunos que van a tratar de acaparar o van a tratar de acoplar la palabra de Dios al mundo. O van a tratar de quedar bien con el mundo. Y aún van a tratar de acomodar la palabra de Dios o las cosas de Dios al mundo para que sea agradable al mundo. Pero mis hermanos, no nos dejemos engañar por esto. La verdad de Dios es la verdad y Dios no cambia. Y el Señor nos ha llamado a hacer luz y a proclamar la verdad a todo tiempo, en todo tiempo. Claramente la Biblia ya nos habla sobre este tipo de cosas que iban a suceder. Y el Señor nos llama, ¿no? Hay trigo y hay cizaña, entiéndanlo. Y uno tiene que aprender a discernir entre estas dos cosas. Uno tiene que aprender a discernir entre esto que está sucediendo. En el mundo está el trigo, aquellos que han sido sembrados por Dios, pero también está la cizaña. Y ahora viene una pregunta que quizás uno puede hacerse, ¿no? ¿Y por qué Dios permite esto, no? ¿Por qué Dios permite esto, no? ¿Por qué Dios permite que en su mundo sucedan estas cosas, no? Y uno puede hacerse muchas preguntas. ¿O por qué Dios pone a nosotros el trigo, su trigo, en medio de tanta cizaña, no? ¿Por qué Dios pone esto? Uno puede hacerse esas preguntas muchas veces, ¿no? Pero cuando uno conoce a Dios, uno va entendiendo. Y a veces Dios nos ha puesto a nosotros, al trigo, en medio de tanta cizaña, tanta oscuridad, por una sencilla razón que la Biblia lo dice claramente, para que llevemos mucho fruto. Y porque la luz es necesaria ser puesta entre las tinieblas. Esa es la razón de la luz. Esa es la razón de la semilla sembrada, mis hermanos. Muchas veces nosotros nos sentimos a veces agazapados con tanta mentira, con tanta maldad a nuestro alrededor. ¿Pero acaso el Señor Jesús nos llamó a sentirnos sencillamente así, oh, que todo está mal, el mundo está mal? No. El Señor nos llamó a ser luz. Si hay oscuridad, ¿quiénes han sido llamados a mostrar la luz del amor de Cristo?
¿Quiénes han sido llamados a mostrar la luz de la verdad? ¿Acaso la luz no prevalece sobre las tinieblas? Mis hermanos, denos cuenta cómo es que Dios ha estado obrando durante todo este tiempo. ¿Acaso Él nos ha faltado en algo? ¿Algo ha fallado Dios? Dios no ha fallado, mis hermanos. 2000 años de historia de la iglesia cristiana y la iglesia de Dios sigue avanzando aún en los momentos más oscuros. Y no es porque nosotros, por nuestra propia fuerza, sino es porque hay alguien más grande que está con nosotros. Jesucristo dijo, ¿no? En este mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí porque Él dijo, porque yo he vencido al mundo. Y Él dice claramente, ¿no? Que de verdad no debemos tener al mundo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en él. Satanás va a venir con la cizaña, va a haber mucho engaño a nuestro alrededor, va a haber mucha maldad a nuestro alrededor, mis hermanos, pero, sin embargo, la luz vence a las tinieblas. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Han habido momentos muy oscuros, mis hermanos, donde la iglesia ha estado ahí en momentos muy oscuros, a través de persecución, a través de momentos en los cuales la iglesia se ha pervertido. Pero sin embargo, en medio de los momentos más oscuros, Dios siempre ha levantado su luz. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios siempre ha prevalecido. Podemos confiar en Dios, mis hermanos. La Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. ¿Dónde te ha puesto Dios a ti y la manera en la cual tú estás viviendo? A los que son trigo, ¿no? Aquellos que realmente han venido al Señor y están queriendo seguir al Señor. Quizás ahora están como una semilla muy pequeña. Quizás ahora es una semilla muy pequeña, chiquitita, que recién está germinando. Y quizás es una semilla muy débil aún. Pero sin embargo, Dios está obrando para que esa semilla crezca y dé mucho fruto. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero entiendan, mis hermanos, que a nuestro alrededor siempre va a estar también la cizaña. Pero no es algo por lo cual debemos temer, sino es algo que más bien nos debe llamar a dar más gloria a Dios y a brillar. Y vemos que aquí el enemigo entra, ¿no? Y uno siembra la buena semilla que es la verdad de Dios y los hijos del reino, y el otro siembra la cizaña, que es la falsa semilla, ¿no? Y los hijos del maligno. Y vemos cómo es que esto trata de, digamos, arruinar el trabajo, pero sin embargo no. Ahora, pasamos ahora a dos preguntas que suceden acá, dos preguntas que les hacen los siervos. Cuando pasamos al versículo 27 y 28, podemos ver aquí que los siervos le preguntan, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Primera pregunta. Segundo, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Aquí viene un punto que también es muy importante y nosotros nos podemos sentir muchas veces como los siervos. Señor, pero este es tu mundo. Pueden decir, Señor, este mundo te pertenece. ¿Por qué es pues que hay cizaña en este mundo? Si tú sembraste la buena semilla. Si tú sembraste la buena semilla, Señor, ¿por qué es que hay cizaña en este mundo? Es la pregunta que le hacen. ¿De dónde salió esta cizaña? ¿De dónde salió esta cizaña? ¿De dónde salió todo esto? Tú, Señor, sembraste la buena semilla y sin embargo mira cómo está en este mundo. Esto me hace recordar mucho a la oración del Señor Jesucristo cuando vamos al versículo 17, capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan. Si vamos ahí en nuestras Biblias, Juan capítulo 17. Y vamos al versículo 15. Me pareciera aquí como la oración que hace el Señor Jesús justamente por esta situación. Y cuando el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, es un capítulo bastante hermoso donde vemos la oración que el Señor Jesús hace por sus discípulos, en medio de esa oración Él dice algo que es muy importante. Y en el versículo 15, refiriéndose a sus discípulos y a nosotros que recibiríamos la salvación, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesucristo reconoce que alrededor había maldad. ¿Y por qué Dios permite esto? Uno se pregunta, ¿no? Pero el Señor dice que Él anhela que llevemos mucho fruto aún en medio de esto. Y ellos empiezan a preguntarse, Señor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿No? ¿Por qué es que todo esto está sucediendo? Y hacen una pregunta aún más dura, ¿no? ¿Quieres pues que vayamos y que arranquemos?
la arranquemos de una vez? ¿Quieres pues sí que vayamos y que la arranquemos de una vez? ¿Cuántos no han tenido en su corazón esa pregunta de Señor, ¿por qué no destruyes o por qué no quitas la maldad del mundo de una vez? Es una pregunta bastante de principio que uno suele hacerse. ¿Por qué Dios no quita la maldad del mundo de una vez? Y aquí están haciendo ellos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no quieres acaso que vayamos y arranquemos la maldad de una vez? Que se vaya la maldad de una vez. ¿Por qué no se quita la maldad de una vez? ¿Por qué es que de este mundo no se quita la maldad de una vez? Dios podría hacerlo. Pero ¿qué pasa si Dios quita la maldad de una vez, mis hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Muchos que dicen esto, quizás aún sin conocer a Dios, muchos que hacen esta pregunta sin conocer a Dios, no se dan cuenta de lo que están pidiendo. No se dan cuenta de lo que están pidiendo. Esto ciertamente va a suceder, pero no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Cuando uno pide eso, por ejemplo, antes de conocer a Dios o cuando uno luchaba con Dios y hacía esa pregunta, cuando uno pide o cuando uno dice eso, no se da cuenta que está pidiendo la justicia de Dios. Pero cuando uno pide la justicia de Dios, ¿por quién va a empezar la justicia de Dios? Por ti. Por ti va a empezar la justicia de Dios. Si Dios quitara toda la maldad de este mundo, ¿dónde estarías tú? Es la pregunta. ¿Dónde estaríamos? Si Dios quita toda la maldad de este mundo, ¿dónde te encuentras? Tú, tu familia, todos a tu alrededor, ¿dónde se encontraría? Si Dios simplemente decidiera decir hasta aquí mi misericordia y emite el juicio de una vez, ¿qué pasaría? ¿Dónde estaríamos parados nosotros? Es muy fácil decir, Señor, quita la maldad de este mundo y solo ver alrededor, pero no nos damos cuenta que el juicio empieza por nosotros. Y esto es algo que el Señor Jesús dice, volviendo a Mateo, a sus siervos, ¿no? El Señor Jesús dice, volviendo a Mateo, el capítulo 13, el Señor le dice a sus siervos, ¿no? Miren, no quiten esta semilla, no sea, dice el 29, que al arrancar la cizaña, arranquen con ella también él. ¿Dónde te encuentras tú ahora? Es la pregunta. Muchos de nosotros en su tiempo estuvimos apartados de Dios sin salvación, sin conocer al Señor, sin venir a Él. Y muchos de nosotros nos encontramos en el lugar de la cizaña. Pónganse a pensar aquellos que han conocido al Señor recientemente, ¿no? Y esto es algo que tenemos que ponernos a pensar. Aquellos que quizás recibieron la salvación este año, encontraron al Señor Jesucristo este año, fueron salvos este año y encontraron la salvación de Dios. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús hubiera venido el año pasado? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús el año pasado ya hubiera venido a emitir su juicio sobre este mundo y acabar con la maldad de este mundo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Dónde estaría? La misericordia de Dios se extiende. ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde te encuentras tú? Es la palabra, la pregunta. ¿Tú conoces ya al Señor? ¿Tú conoces ya a Cristo? ¿Tú has decidido venir a Él? ¿Tú has venido ya a Cristo? Tú puedes decir que Él es tu Salvador. Tú puedes decir que Él es tu Señor. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Y qué pasa si Él viene y emite juicio ahora? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde irías? Es la pregunta. Y es una pregunta muy importante que el Señor está dejando aquí en claro, ¿no? ¿Quieren pues que vayamos y que arranquemos? No, no lo hagan, no lo hagan, porque no sea que quiten juntamente con la cizaña el trigo. Hay muchos que quizás pueden estar perdidos ahora, ¿no? Hay muchos que pueden estar apartados de Dios, pero el Señor está buscando a cada uno de nosotros. Y Él está buscando a cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, Pedro, ese versículo del apóstol Pedro me encanta cuando él dice, no es que el Señor retarda su venida, sino que el Señor aún quiere que muchos vengan al arrepentimiento. Y ese de verdad es uno de los versículos que a mí me agrada más porque yo viendo en mi propia vida cuánta misericordia me tuvo Dios. Y si el Señor me hubiera juzgado y no hubiera alargado su misericordia, ¿dónde me encontraría? Es la pregunta. El Señor por mí luchó por muchos años. Yo conocía la palabra de Dios, venía en un hogar cristiano, pero fueron años en cuales el Señor estuvo extendiéndome su misericordia. Y recuerdo ese versículo, lo guardo mucho en mi corazón porque eso tocó mucho mi corazón. Es como que el Señor retarda su venida. No, todavía no, todavía no. Voy a esperar un momento más a Josué, un momento más a Josué. Dale un tiempo más, dale un tiempo más. Todavía no. ¿Y qué está haciendo el Señor por ti? Es la pregunta. ¿Dónde te encuentras? Todavía no, un poquito más. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están aquellos que amas? Todavía no, un poquito más. No sea que yo venga y arranque juntamente con la cizaña del trigo. ¿Cuántos nos hemos encontrado en esa situación, mis hermanos?
en que éramos cizaña, apartados de Dios, con un corazón duro de Dios, pero el Señor viniendo a tocar a nuestro corazón para traernos a Él. Esto me hace pensar mucho en la vida del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo era el apóstol Pablo, si se dan cuenta? ¿Acaso el apóstol Pablo fue toda su vida el gran apóstol Pablo? El apóstol Pablo en un principio pues era Saulo, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba él? Miren, con un celo, con una manera de pensar, con su propia idea y con su propia justicia. Era su propia justicia, su propia idea de buscar o agradar a Dios. ¿Qué se le dio mejor a él por buscar agradar a Dios? Ir a perseguir cristianos, encarcelarlos y matarlos. Él pensaba que así estaba agradando a Dios. Y miren que él pensaba que estaba siendo fiel a Dios, ¿no? No se daba cuenta que eso era pura cizaña. Su idea de justicia, su idea de amor y su idea de seguir a Dios no era más que falsa idea, falsa justicia, falso amor, falsa piedad. Y un día se le acercó el Señor en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Y cómo es que Dios transforma a este hombre? La pregunta es, ¿dónde te encuentras tú también en este camino, no? ¿Acaso no ha venido ya el Señor Jesús a tu vida y diciéndote en un momento que es el momento en que te detengas y te pongas a pensar dónde estás y que tú tienes que venir a Él? ¿Te has puesto a pensar ya seriamente en eso? ¿O acaso es que lo dejamos pasar para después? ¿Lo dejamos pasar para después, mis hermanos? El Señor nos está llamando ahora, este es el tiempo. El Señor puede venir en cualquier momento y un día la cizaña va a ser arrancada. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Claramente vemos estas dos preguntas que se hacen aquí. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dejad, creced lo uno juntamente con lo otro hasta la siega. Ustedes cálmense. Y ustedes pueden estar pidiendo que todo esto cambie, que toda la maldad se acabe, pero dejen crecer lo uno con lo otro porque va a llegar el momento de la cosecha. Va a llegar el momento de la cosecha. Y nosotros, los seres humanos o los hijos de Dios o la iglesia, no somos los encargados de esa cosecha. Dios se va a encargar de hacer esa cosecha. Nosotros ante nuestra vista, ante nuestros ojos, podemos ver a la gente y podemos juzgar a la gente, pero nuestro juicio siempre está limitado a nosotros. Y muchas veces, y la mayor parte del tiempo, nos equivocamos. Pero hay alguien que no se equivoca. ¿Quién es? Por eso él dijo, dejad que crezcan juntos hasta la siega. Mi misericordia se extiende y dejan que crezcan juntos hasta la siega, porque yo me encargaré de hacer la cosecha. Él es el que va a cosechar. Nosotros tenemos ese corazón a veces de juzgar a otros y de tratar de ver a los otros, pero nuestro juicio, mis hermanos, está limitado. El único que realmente puede dar un verdadero juicio es Dios. Y Él lo va a hacer. Y Él dice, dejen que crezcan hasta que yo venga a cosechar. Ciertamente Él va a venir a cosechar, mis hermanos. Ciertamente Él va a venir. Él va a venir y Él va a dar un juicio justo. Y cuando estemos delante de Dios, Él dirá lo siguiente, ¿no? Recoged primero, dice, la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es algo que va a suceder, mis hermanos, y tenemos que tener en claro. El Señor un día vendrá, recogerá la cizaña y toda la cizaña será quemada en el fuego a condenación, pero el trigo será guardado en su granero y el Señor traerá un juicio justo. Todos un día estaremos delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo nos encontramos delante de esa situación? Es muy importante. Estaremos delante del tribunal de Cristo. Estaremos delante de Él y nadie podrá decir en ese día, nadie podrá decir delante del Señor que Él le dio un juicio injusto. Nadie podrá decir delante del Señor que el Señor no extendió su misericordia. Y ninguno de nosotros podrá decir delante del Señor que nunca tuvo oportunidad de conocerlo, porque ciertamente la puerta está abierta. Y la verdad de Dios está abierta a todos. La verdad de Dios, mis hermanos, como siempre digo, no es algo que esté oculto. Él es como la luz. Él siembra en la luz y Él siembra abiertamente. Así actúa el Señor. Dios es luz. La verdad no está oculta. La verdad no es algo que le pertenece acá solamente a la iglesia de Lima. Somos los únicos que tenemos la verdad, una cosa así. No es así. La verdad es de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está abierta para todo aquel que quiera y todo aquel que venga. Las puertas están abiertas. El camino está libre para todo aquel que quiera. Es más, el Señor está llamando a todo el que a mí viene. Yo no le echo fuera. No importa de dónde vengas, no importa tu pasado, no importa quién seas, el Señor no lo echa fuera a nadie. A nadie.
No importa que seas el peor perseguidor como Pablo, el peor pecador del mundo, no importa porque el Señor a nadie echa fuera. Y por esa razón Él un día vendrá en la siega y un día estaremos delante de Él. Nadie podrá decir, mis hermanos, que el Señor no extendió su misericordia. Nadie podrá decir, mis hermanos, que el Señor no le dio la oportunidad de venir a Él. Y nadie podrá decir, mis hermanos, que el Señor no lo buscó. El Señor nos está buscando de muchas maneras, pónganse a pensar en su vida. El Señor de muchas formas y de muchas maneras nos está hablando. Y el Señor de muchas maneras y de muchas formas, aún de las que menos esperamos, nos está trayendo a Él. Porque Dios es quien se está obrando en este mundo. El que vengamos a la congregación, el que estemos aquí realmente es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios sabe a aquellos que han de venir a la salvación, a cada uno. Y el Señor nos va trayendo a cada uno de una manera particular. El hecho, por ejemplo, de que estemos aquí en esta mañana es porque Dios ha obrado de distintas formas. Quizás tú digas, no, que por aquí, que no, que me invitaron, que me trajo. Dios está obrando para que tú vengas a Él. Porque Él quiere que tú vayas a su granero. Y Él quiere que tú seas ese trigo que lleve mucho fruto para su gloria. Podemos estar en las tinieblas, en nuestra verdad pueden haber muchas tinieblas. Nosotros podemos ser parte quizás de todas estas tinieblas, pero el Señor viene a transformar nuestras vidas. Y es lo que el Señor viene a hacer. El Señor un día va a volver. Eso lo sabemos. Pero mis hermanos, Él está extendiendo su misericordia. Y poniéndonos a meditar en esto, mis hermanos, viendo lo que el Señor hace, nosotros que hemos venido ya a la salvación, hay una pregunta muy importante. Al ver esta parábola que el Señor les contaba a sus discípulos, ¿por qué creen que el Señor Jesús empezó a contar esta parábola a sus discípulos? ¿Y por qué la contaba justo después de la parábola del sembrador, ¿no? Donde la palabra de Dios era sembrada y a veces caía en buena tierra, otras veces caía en el camino? ¿Por qué el Señor justo pone esta parábola después? ¿Cuál es el corazón que debe venir a nosotros, los que ya hemos conocido la palabra de Dios en su misericordia, como decía arriba, ¿no? Bienaventurados ustedes que oyen. ¿Cuál es el corazón que tiene que haber en nosotros que hemos conocido al Señor Jesús? Un día, ¿cómo nos encontrábamos también nosotros, mis hermanos? ¿Acaso nosotros no éramos en un tiempo también como cizaña? Que estábamos listos para ser quemados, pero por su misericordia un día el Señor nos salvó. ¿Cuál es el corazón que tiene que venir a nosotros como creyentes? Mis hermanos, ¿cómo están las personas a nuestro alrededor donde el Señor nos ha puesto? ¿Acaso sencillamente nos quejamos por la maldad del mundo? ¿O actuamos como el Señor nos ha llamado a actuar y llevamos mucho fruto? Puede que ciertamente cuando prediquemos la palabra de Dios en nuestras familias, puede que haya un corazón muy duro y a veces uno dice, no, tienen un corazón duro. Y tú puedas ver solamente oscuridad, pero ¿acaso la luz del Señor no puede penetrar ese corazón? ¿Acaso el Señor no puede ablandar aún el corazón más duro, mis hermanos? Esta parábola nos hace pensar mucho en lo que está sucediendo en este mundo. Esta parábola nos trae esa realidad de que este mundo realmente es el mundo de Dios y que realmente va a llegar el momento en el cual el Señor va a venir a juzgar este mundo. ¿Qué estamos haciendo en el momento en el que el Señor nos ha plantado? Es la pregunta. Ahí donde Dios te ha plantado a ti. ¿En qué lugar del mundo, en qué rincón del campo el Señor te ha plantado a ti? ¿En qué lugar del campo el Señor me ha plantado a mí? ¿Qué estamos haciendo en el lugar donde el Señor nos ha plantado? Es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo en ese lugar donde el Señor te ha puesto? Tú puedes ser aún soy muy pequeño, pero eres una semilla que lleva ahí la vida de Dios. Y el Señor tiene el poder para hacer llevar mucho fruto. ¿Qué estamos haciendo en ese lugar donde Dios nos ha puesto, mis hermanos? El Señor nos ha llevado a llevar mucho fruto. Y aún en medio de la cizaña, pase lo que pase, el Señor nos ha llevado a llevar mucho fruto. Puede haber mucha dificultad, puede haber mucha aflicción, puede haber mucho dolor, pero un día vendrá el Señor de la siega, y ese Señor recogerá todo. Y estaremos en su granero. Y la palabra del Señor es bien clara, ¿no? Ahora quizás nosotros nos preocupamos por las cosas que suceden, sentimos tristeza por las dificultades que hay, pero cuando vamos a la Biblia uno puede ver que más adelante finalmente estaremos delante del Señor. Y de toda tribu, toda lengua y nación estaremos delante de Dios dando gloria a Él porque hemos sido llamados, redimidos y salvados. Pero ¿qué de la gente a nuestro alrededor? Esa es una pregunta. Y ahora también poniéndonos a pensar, aquellos que quizás aún pueden estar en la iglesia o pueden estar aquí alrededor, pero aún no han entregado su vida al Señor. Aún quizás no conocen a Cristo, o quizás viven una vida religiosa, o tienen muchas dudas. ¿Dónde te encuentras tú delante del Señor? Es la pregunta. ¿Qué esperas también para venir a Cristo? ¿Qué esperamos para venir a Cristo?
El Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Realmente el Señor está extendiendo su misericordia y su manto de misericordia. Y el Señor está esperando cada día para que tú vengas a Él. Y es una oportunidad muy grande para poder conocerlo. El Señor nos abre esas puertas, como vemos en esta parábola. Ese versículo que dice la Escritura, ¿no? En Timoteo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, como creyentes y como hijos de Dios, debemos tener también ese corazón en nosotros. Que Dios ponga ese corazón en nosotros cuando vemos, por ejemplo, esta parábola y saber que un día el Señor va a venir. Y ver el privilegio tan grande que aún en medio de toda la oscuridad a nuestro alrededor, el Señor nos ha librado y nos ha salvado como una semilla de trigo. Y que el Señor nos ha llamado a ser sus hijos. Y que sea también nuestro anhelo en nuestro corazón y nuestra vida el poder llevar mucho fruto para su gloria. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor. Y te damos gracias, Padre, porque tú un día nos salvaste, Padre Santo. Señor, tú eres dueño de todo, Padre, y eres dueño del mundo. Y un día, Señor, tú vas a regresar, Padre, por tus hijos. Y un día tú vas a venir también a juzgar el mundo, Padre, pero hasta ahora estás extendiendo tu misericordia. Dios mío, gracias por la misericordia tan grande que nos has dado de poder ser llamados hijos de Dios. Y por ese amor, Señor, que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Gracias porque podemos conocerte. Y gracias porque tenemos ese privilegio tan grande. Señor, abre nuestros ojos y abre nuestros oídos a ver en dónde nos encontramos, Señor. Por favor, Señor, tú abre, Señor, también nuestro entendimiento y nuestro anhelo, Señor, por buscarte a ti. Padre Santo, solo tú puedes hacer eso y todo tú puedes hacer esa obra, Señor. Que realmente podamos encontrarte, porque la Biblia dice que el que busca halla, Señor, y sabemos que tú no estás oculto, sino que tú estás obrando y tú estás viniendo, Señor, en nuestras vidas en cada momento para venir a ti. Padre, si alguien aún no te conoce, tú ten misericordia, Padre. Y Padre, a nosotros que nos has permitido conocerte, Señor, y nos has salvado, Señor, por la gracia de Cristo, guíanos, Señor, a llevar mucho fruto, Padre Santo. Guíanos, Señor, a llevar fruto para tu gloria y a dar testimonio del amor tuyo, Señor. Permítanos ser hijos fieles, Padre, que vivan para gloria y honra tuya, Señor, y mostrar ese amor de Cristo, Padre, donde vayamos. Permítenos, Señor, servirte, y gracias por tu palabra y por tu infinito amor. Te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.